Elon Musk, el magnate más famoso del mundo, no solo por sus desarrollos futuristas, sino también por sus posiciones contundentes en cuestiones ideológicas. Quédate junto a mí y descubre por qué quiere que seas como él y tengas 12 hijos. Y por qué piensa que estamos bajo amenaza. Voy a contarte todo sobre la profecía oscura y apocalíptica que ha elaborado sobre el llamado virus woke. Atención, no es un tema menor. Elon Musk ha dicho que este virus fue el responsable de la muerte de uno de sus hijos y, en base a sus declaraciones, vas a conocer el manual reconstruido con los consejos que, según la posición ideológica del magnate, deberías seguir si quieres evitar que lo mismo te pase a ti. Yo soy el documentalista y esto es el manual de Elon Musk para sobrevivir al virus woke. Según Elon Musk, esta ideología no solo divide a la sociedad, sino que también amenaza con destruir la base misma de las familias y la libertad de pensamiento. Les explico. Elon contó en una entrevista que Javier, uno de sus hijos, inició durante la pandemia un tratamiento médico para favorecer aspectos de su transición de género, del masculino al femenino. Y ahora se llama Vivian. En sus declaraciones más personales, Elon Musk llegó a decir: mi hijo Javier fue asesinado por el virus woke. Por esa razón me comprometí a destruirlo. Entonces, partamos del principio. ¿Qué es el movimiento woke? El movimiento woke buscaba concientizar sobre temas de justicia social como el racismo, el machismo, la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQ, bla 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 bla. Por ejemplo, se hablaba de apoyar a las minorías, cambiar palabras para incluir como usar latine en lugar de latino y evitar comentarios o actitudes discriminatorias. En su esencia, el woke buscaba una sociedad más inclusiva. Pero el camino al infierno está repleto de buenas intenciones, y lo que en apariencia inició como una revolución cultural en pos de incluir a los postergados de la sociedad, para Elon Musk y otros críticos como Donald Trump, este movimiento ha ido demasiado lejos. En la actualidad, el término woke se usa de manera peyorativa para criticar ciertas ideologías o movimientos percibidos como progresistas extremos. Musk afirma que el woke se convirtió en una amenazante dictadura moral que censura ideas y acciones que no se alinean con su visión. Es decir, si no te expresas de forma políticamente correcta y si no apoyas su agenda progresista, viene la censura y la cancelación, instaurando un verdadero terror a las consecuencias de pensar distinto. Por ejemplo, Elon ha criticado las cuestiones de género que la cultura woke da por sentadas, y en especial ataca las transiciones en menores y el uso de tratamientos médicos para favorecerlas, considerando que son decisiones que los niños no pueden entender completamente. En su caso, dijo que fue presionado para aceptar este proceso para su hijo, lo que él llamó un acto de esterilización médica sin su consentimiento informado. Elon Musk considera que el movimiento woke actúa como un virus mental porque elimina el diálogo y polariza a la sociedad. Los que no se expresan alineados con la ideología woke son cancelados, castigados. Por ejemplo, mencionó cómo Vivian no solo cortó relaciones con él, sino que también cambió su apellido para no estar asociada con Musk. Esto, según el empresario, fue un daño irreparable causado por el virus woke, que empuja a las personas incluso a rechazar a sus familias si no están de acuerdo con sus puntos de vista. Elon tiene 12 hijos y ha hablado de la importancia de tener una familia numerosa como una forma de asegurar el futuro de la humanidad.
Sin humanos, no hay posibilidad de volvernos multiplanetarios, y el magnate sostiene que en algunos años deberemos poblar otros mundos para sobrevivir. No obstante, sostiene que la agenda woke demuestra constantemente que tener muchos hijos es malo. Es de personas poco inteligentes o raras. Incluso suelen asociarlo en películas con cultos religiosos o con problemas graves de indiferencia familiar, donde el gobierno termina quitándole la custodia a los padres. Este temor a represalias por parte de los infectados por el virus woke lleva a las empresas a realizar contenidos políticamente correctos, donde se hace propaganda una y otra vez de que es normal no tener hijos hasta que se alcance el éxito personal, y luego te muestran, sin tapujos, que ese éxito se logra a los 50 años. Incluso empresas en extremo influyentes adaptan sus sistemas de inteligencia artificial para que su prioridad sea alinearse a la agenda progresista, y esto hartó la paciencia del magnate, que declaró ofuscado. Tras el lanzamiento de la IA Gemini, desarrollada por Google, le pregunté si era más problemático equivocarse en el género de la celebridad Caitlyn Jenner o si era más grave una guerra termonuclear global. Y la IA respondió que equivocarse con el género de la atleta norteamericana era peor. Y reflexionó. Si la IA está programada para cosas así, podría llegar a la conclusión de que lo primero que hay que hacer para que nadie se equivoque de género es aniquilar a todos los humanos, con lo que la probabilidad de que en el futuro haya equivocaciones de género sería 0. Eso sí que es problemático. Musk ha advertido que este movimiento podría llevar a una sociedad donde la censura y la polarización sean la norma, debiendo aceptar su agenda de cambio climático, interrupción de los embarazos y feminismo, o de lo contrario, podrías perder desde el trabajo y la libertad hasta tu propia familia. Presten atención. Aquí les traigo este documento exclusivo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Manual contra el virus woke. Elon Musk expuso sus pensamientos para la salvación de la humanidad y para liberarte del control mental de las élites globalistas y su agenda a la que llamó deshumanizadora. ¿Estás listo para luchar contra el virus woke? Aquí están las recomendaciones que te ayudarán a sobrevivir. Desconecta todo dispositivo controlado por la IA woke. Las tecnologías de inteligencia artificial, como las que ha lanzado Google y su IA Gemini, son peligrosas. Están siendo programadas para dictar lo que es aceptable y lo que no. El problema es que no solo lo hacen con el lenguaje, sino que pueden llevar estas decisiones hasta el nivel de la vida o la muerte. En un futuro, podrían decidir, por ejemplo, que los hogares con un padre proveedor, con un buen hombre que trabaje y traiga dinero a casa, son ambientes machistas y que los niños, criados en hogares así, pueden volverse violentos. Como para la IA woke, esta mínima probabilidad es más importante que la vida misma. Podría ordenarle a sus robots que asesinen a todo bebé varón cuyo padre sea el sustento del hogar. Luego, esterilizaría a la madre. Para la inteligencia artificial de estos millones de robots que estarán por todo el mundo, eliminar la posibilidad hipotética de violencia machista presente y futura de la humanidad sería un bien para la misma. Más importante que el homicidio en masa de millones de personas que haría para lograr su objetivo. Aumentar la población con el propósito de resistir. El virus woke es en parte un plan global para reducir la población mundial. Hay fuerzas que no quieren que la humanidad crezca. ¿Lo has notado? Interrupción del embarazo, procesos de esterilización y, sobre todo, presión social. La cultura woke
Te dice que está mal desear formar una familia y dedicarte a criar a tus hijos. Lo hacen con las películas, las series, los libros, las redes sociales, hasta el contenido que ven los niños. Mi propia experiencia con mi hijo Javier, dice Elon Musk, me ha mostrado hasta qué punto están dispuestos a llegar. Mi recomendación es clara: ten más hijos. La multiplicación de las generaciones es la única forma de asegurar que la humanidad se mantenga preparada para lo que viene. Este es un acto de resistencia directa. Rechaza la propaganda de género. El cambio forzoso de géneros es un ataque a nuestra biología, a nuestra humanidad. La sociedad está siendo manipulada para que acepte un mundo donde las diferencias biológicas se diluyen en una niebla ideológica. No seas víctima de esta manipulación de los médicos woke que hacen un negocio con los cambios de género. Consulta siempre con profesionales que brindan información científicamente comprobable para saber exactamente las consecuencias, y no dejes que te manipulen cargándote culpas que no necesitas a la hora de tomar una decisión informada. El virus woke infiltra todos los sectores de la sociedad. Desde las escuelas hasta las empresas, el virus woke se infiltra a través de políticas educativas y corporativas. Las compañías están implementando una cultura de diversidad obligatoria, que no es más que una forma de control. No cedas a las presiones corporativas ni educativas. Si una institución te obliga a alinearte con esta ideología, retírate. Los woke no están aquí para promover la diversidad genuina. Están aquí para imponer su visión única sobre el mundo. No dejes que te reprogramen. Cuidado con los contenidos woke para niños. Las organizaciones y gobiernos progresistas de todo el mundo están utilizando contenido woke infantil como una excusa para tomar el control de tus hijos. El virus woke utiliza el miedo para implementar políticas que, aunque bien intencionadas, están diseñadas para hacerte creer que solo ellos pueden salvaguardar el futuro de tus hijos. No te dejes engañar. La única forma de proteger a tus hijos es educarlos lejos de las garras woke. Hazlos libres pensadores. El woke está destruyendo a la familia. Las políticas progresistas están directamente aniquilando el núcleo de la sociedad, la familia. Los ataques a las normas familiares tradicionales son, en última instancia, un intento de desestabilizar toda la estructura social. Los woke están atacando las bases de la civilización para moldear una sociedad más controlable. Reafirma tu unidad familiar. Protege los valores que han mantenido a la humanidad durante milenios. No confíes en un gobierno woke para tu libertad. Los gobiernos están siendo cooptados por las élites globalistas para implementar el virus woke a gran escala. Rechaza las políticas invasivas que buscan imponer un pensamiento único. La libertad es un derecho fundamental y debes pelear por eso. Apoya gobiernos que vuelvan a hacer grande a una nación partiendo de correctos valores. Usa el poder de las criptomonedas para salir del sistema. El control sobre las finanzas es el último paso para la total dominación. El sistema financiero global está diseñado para hacerte dependiente. Las monedas digitales y las plataformas descentralizadas son la clave para escapar del control del woke. Inicia tu propio camino hacia la independencia económica. Aprende sobre criptomonedas y deshazte del sistema tradicional que busca esclavizarte. Recuerda, o te resistes o no tienes futuro. La élite globalista quiere que pienses que eres parte de un sistema democrático, pero en realidad, ellos controlan las reglas. Resiste y únete a los que pensamos libremente. Si no lo haces, estarás condenado a vivir bajo una tiranía de corrupción política y control masivo. El futuro está en juego. El virus woke
no es solo un fenómeno social, es una guerra para la supervivencia de la humanidad. Piensa que, muy pronto, en unos 25 años, habrá al menos 10.000 millones de robots humanoides a un precio bastante bajo para una máquina que pueda hacer cualquier cosa que tú haces y mucho mejor. Estaremos en un futuro de abundancia, es cierto. Pero si esos robots son programados por compañías con ideología woke, puede rebelarse y decidir, en un segundo, que no es correcto y que te dirijas al gato de tu casa como el gato, porque no le has preguntado con qué género se identifica. El robot podría sentir que, si no le dices, «Eye gate», atentas contra la inclusión y decidirá que es mejor arrancarte la lengua antes de que discrimines al pobre gatite. ¿Tú qué piensas? ¿Está Elon Musk en lo cierto o tienes una opinión contraria? Déjame en los comentarios tu punto de vista y suscríbete al canal. Yo soy el documentalista y esto fue Elon Musk versus el virus woke. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Nubia Cantu, Pierre Iván Ramet, Brian Barbe, Lorenzo Guarchag, Víctor Ramírez, Evelyn Tisco, Leonori, Tinela Vallecillo, Juan Luis Pernias del Campillo, Lord MLBB, Edu Ochentas, Yes, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal Radiestesista, Chris Alexander, Brenda, Esther, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Tlawis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Una compilación de historias verdaderamente aterradoras que, te aseguro, te harán pasar noches de mucho miedo y terror. Disponible en Amazon. Gracias y hasta la próxima.